9 de diciembre del 2013, 4 de la tarde con 5 minutos. Estás escuchando Platicando en Familia a través del 1040 de AM, Radio Mujer en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. O nos estás tal vez sintonizando con mucho gusto a través del 95.1 de FM en Austin, Texas. Están en Austin, Texas con mucho frío, todo lo que es Texas. Hay grandes nevadas y fríos extremos. Tienen ahorita la temperatura pues al borde de las heladas. Caray, ¿no? Pues, un abrazo caluroso. Sí, un abrazo caluroso a todos nuestros amigos que están en Texas, particularmente a nuestros amigos y amigas de la ciudad de Austin, Texas, que nos siguen y nos hermanamos tarde con tarde a través de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Platicando esta tarde con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra y colaborador del programa. Y doctor, bienvenido de este viaje, de este congreso. Vas llegando a la ciudad de Guadalajara. Un congreso, bueno, afortunado de ir a enterarme de lo último en depresión y en antidepresivos. Entonces, pues es el ejercicio de mantenerse al día y realmente muy, muy importante. La psiquiatría está evolucionando. La psiquiatría es la penúltima rama de la medicina, Alicia, que está en crecimiento, es la más joven, nomás hay una más joven, y la psiquiatría, pero venía estancada la psiquiatría. En los últimos 10 años, y particularmente en los 5 últimos, los descubrimientos a nivel de neurociencias fabulosos, y bueno, fuimos ahí a este congreso a enterarnos de lo nuevo, muy bien, desconocer más. Los investigadores están muy, muy atentos a lo que pasa en el cerebro humano y su vinculación con las acciones y las conductas, que eso es lo muy importante, ¿no? Entonces entender lo que nos pasa a los seres humanos, cómo vivimos los seres humanos, nuestras emociones, entendiendo también estos aspectos bioquímicos y luego traduciéndolas en la interacción, pues realmente muy interesante. Entonces, bueno, pues ya con ese conocimiento fresco también se lo seguimos ofreciendo a nuestros amigos de tu público, Alicia, nuestro público. Y doctor, en la consulta diaria. Sí, en la consulta diaria, y tiene mucho que ver en lo que te fuiste a actualizar con el tema que vamos a tratar esta tarde, que pues son los estragos familiares cuando un adicto vive en casa. Sí. Va completamente de la mano, no lo podemos decir de otra manera. Vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo: Arturo Cervantes, Donaji Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz en la producción. Buenas tardes, chicos, empezando semana y proporcionándoles a ustedes, querido auditorio, nuestros números telefónicos para que se comuniquen en caso de que ustedes tengan esta vivencia o esta experiencia. Si conocen de alguna persona que esté pasando por esta situación, háblenle, díganle que se conecten, puede ser a través de internet, www.radiomujer.com.mx, y poder estar en contacto aquí con la presencia de nuestro distinguido médico psiquiatra, el doctor Mario Alberto Aguilar, como cada lunes. 3122-1190, 3647-1883, nuestra línea telefónica en Guadalajara. Si estás en Austin, Texas, tenemos una línea directa para ti, 512-215-4909, o bien si estás en algún lugar de la República Mexicana y estás siguiéndonos, entonces comunícate con toda tu gentileza, le agradecemos. 01800-727-5420. Y bueno, doctor, este es un tema difícil, es un tema triste. Las adicciones pues son muchas, muy variadas. El alcohol, la drogadicción, las dependencias a ciertas acciones repetidas, destructivas, que no nada más destruyen y afectan a la persona que lo está viviendo en carne propia, sino genera una onda expansiva a su alrededor, en su entorno inmediato y en su entorno, que puede ser laboral, que puede ser deportivo, de amistades. Sí, Alicia, te oía en esta metáfora de onda expansiva que estabas, con la que estás planteando el problema, y me parece que efectivamente es así, es atinado, y que finalmente el que lo estemos tocando y tomando en este programa, Platicando en Familia, le da actualidad, rubrica, subraya lo importante que es entender y atender a una persona que sufre una adicción.
Es un sufrimiento intenso, es un sufrimiento, al principio es un sufrimiento de los padres, de los hermanos, luego después el sufrimiento es de la misma persona que está enferma de adicción. En este mismo congreso de Río de Janeiro en el que estuve la semana pasada, Alicia, uno de los caminos, estos que te comentaba, de los nuevos caminos de claridad para entender nuestra conducta, está en esta línea, en la línea de la obtención de placer, vamos a ponerle así, de placer, porque finalmente quienes lamentablemente tienen la enfermedad, alguna adicción como enfermedad, es porque están buscando una sensación de placer, una sensación placentera que se convierte luego desafortunadamente en compulsiva, en obsesiva, y que luego, va impelendo, llevando, empujando al individuo a que vaya gradualmente usando o utilizando esa vía de búsqueda de placer, gradualmente más compulsivamente, y gradualmente dejando a un lado pues las otras tareas que son las tareas de la vida, la tarea de la recreación, la tarea de la laboriosidad, la tarea de las relaciones humanas y y la tarea del autocuidado. Finalmente una persona con una enfermedad de adicción, cualquiera que ésta sea, termina por abandonarse a sí misma. Entonces esa búsqueda compulsiva del placer, estaremos hablando en los siguientes minutos, Alicia, de los mecanismos bioquímicos y luego también cómo se trata esto desde la Organización Mundial de la Salud, desde las asociaciones psiquiátricas internacionales como la americana y como el Consejo Europeo de Psiquiatría, de Neuropsiquiatría. ¿Qué enfoque se da? Sí pensamos que es una enfermedad, la adicción. Y la primera parte importante como teórico de la familia, la Organización Mundial de la Salud, Alicia, comenta que cuando una persona tiene adicción, se tiene que atender a la persona con la enfermedad y se tiene que atender a la familia. Es la familia quien está sufriendo y es la familia toda quien estaría enferma de este sufrimiento que se ocasiona a través de uno de los miembros de esta familia, que es el consumidor de algo, es decir, del juego, de lo que signifique la adicción. Estaremos hablando también de los diferentes tipos de adicciones, pero el mecanismo es el mismo. El mecanismo es un mecanismo compulsivo que hace que sufran todos, sí, y que la familia también. Sí, definitivamente. Reacciones tremendas, dolores muy fuertes, negación. Sale de repente, yo veo la personalidad como de rescatador, como de hacer algo por el otro, y entonces la familia empieza a irse junto con la persona que está padeciendo esta adicción y empieza a enrolarse en una serie de emociones y reacciones en las que de repente es muy difícil empezar a salir si no a tiempo se pone una alerta para buscar ayuda. Sí, fíjate, Alicia, que de entrada, también antes de irnos al corte, ya le diríamos al público, las enfermedades por adicción se conocen ahora como enfermedades duales. Duales porque la enfermedad adictiva es una, pero previo a ello hubo una enfermedad emocional que no se detectó, que se llama o enfermedad bipolar en una fase de hipomanía que no se detectó, o una enfermedad depresiva que se llama distimia, que tampoco se detectó, o una enfermedad de trastorno por déficit de atención, lo que se conoce como el TDA o sí, TDAH, en la modalidad impulsiva o hiperactiva, que no se atendió y no se detectó, y que al no detectarse, la persona que sufre estas enfermedades, en el camino, muy tempranamente, hoy en día, lamentablemente, se les atraviesan las drogas, alguien les ofrece drogas, y entonces esa enfermedad de base es la que facilita el camino para que luego la persona consuma o use o se vaya al camino de la adicción.
Y entonces es cuando ya las personas entran en esta dinámica triste y las familias también. Vamos a nuestro primer corte comercial y regresaremos platicando de este tema tan interesante acerca de las familias y los estragos que viven cuando hay un adicto en casa. No te vayas. Platicando en familia, está de regreso contigo. Muchas gracias por estar presente. Está el lunes 9 de diciembre y con nuestro colaborador, el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. Esta tarde estamos conversando de un tema muy, muy interesante, estragos familiares cuando un adicto vive en casa, qué es lo que ocurre en estos sistemas familiares en donde se viven tantos altibajos, tantas emociones, tantas situaciones desgarradoras, el compromiso de los miembros por querer ayudar a la persona que está padeciendo la adicción y los malos manejos que por amor se dan, pero no tanto es por amor, sino por la desinformación que no tienen las familias en las que se viven estas situaciones y por lo cual se llega a hacer estragos. Sí. ¿Qué pasa, Mario Alberto, en esas familias? Primero, sí, tienes razón, Alicia, la desinformación es un elemento muy, muy, bueno, muy importante. Necesitamos que mamá y papá en una familia estén muy atentos a la conducta de sus hijos. Se necesita que una mamá y un papá estén presentes en casa y se necesita que una mamá y un papá puedan, estamos hablando de un inicio de familia, la familia aparece cuando esta pareja, este señor y esta señora de repente tienen un primer hijo y ahí se estructura la familia. Y bueno, crear una familia es toda una tarea. Es todo un proyecto, es todo un ejercicio de la vida. Criar hijos, de crianza, es un esfuerzo. Y atender a una persona, a alguno de los miembros de la familia que tenga una adicción, alcohol, que es uno de los más frecuentes hoy en día, marihuana y hoy en día cualquiera otra de las drogas que se utilizan. El juego también, la ludopatía, sí, es ahora un boom lamentablemente que se convierte en muchas personas en adicción. Bueno, la familia toda entonces se simbra. El primer elemento con el que se lastima a la familia es la incredulidad. Mamá y papá no pueden creer que su hijo, su hija, si lo queremos ver así, mamá, papá, también es el dolor de la familia. No puedo creer la esposa que el señor tenga un problema de alcoholismo, o no puede creer el esposo que la esposa tenga un problema de alcoholismo o de alguna otra de las adicciones. Es decir, quien sufre una enfermedad adictiva impacta en diferentes líneas, y la primera es el dolor, y viene un periodo importante de negación, viene un periodo importante de búsqueda de solución de problemas, de resolución. Y bueno, hoy en día, y esperamos que hoy en día, pues las personas vayan con un experto que se dedique, uno, a atender las adicciones para la persona que tiene la adicción, y segundo, en un experto en terapia de familias. En esta terapia de familia, ya estábamos diciendo antes del corte, Alicia, sí, que la Organización Mundial de la Salud pide como dentro de sus protocolos o sus manuales de atención para las enfermedades emocionales y mentales, para este tipo de enfermedades el protocolo dice atención a la persona con esta enfermedad de adicción y atención terapéutica de la familia. Desde el punto de vista de la familia, del sistema familiar, pues pensamos que en una familia típica, que mamá está presente en casa, que papá está trabajando y es un proveedor, pero suponemos que está cercano a la familia. Y en ese sentido, cuando algo pasa en la familia, cuando hay una
desregulación. Fíjate, la palabra clave técnica es la homeostasis. Homeostasis quiere decir que todos se sientan en su nivel jerárquico, que todos se sientan en el rol adecuadamente y que cumplan las tareas del rol. El papá, la mamá y los hijos. Y los hijos tienen que estudiar, tienen que, ser atendidos por la mamá y el papá, tienen que hacer tareas y luego también jugar y también divertirse. ¿En qué momento un hijo o una hija, si lo queremos ver así, de repente cae en las drogas? ¿En qué momento? Y yo invito a tu público, Alicia, que se pregunte en qué momento. Cuando a veces nos sentamos a hablarle a los hijos que están de 16 años en la adolescencia y les decimos, es que las drogas existen, hay que decir que no, normalmente ya hoy en día supieron los hijos que alguien les debió de haber ofrecido y ya tuvieron que decir que no. Atinadamente, si es que tuvieron esta compañía, pues, hay que decirlo así, en una persona con adicción, una de las vivencias es la soledad. La persona se vive sola, se siente sola, no sabemos si realmente esté sola, si mamá y papá sí están atentos, tiene que ser una atención, pues a crear familia. Sí. Es toda una tarea de la vida y criar hijos es otra tarea de la vida. Entonces sí se necesita estar ahí muy atentos a qué le pasa a estos hijos, juego con ellos, comunicación con ellos, para que ellos puedan animarse a confiar y que puedan decir cuando se sienten tristes, que puedan decir cuando se sienten frustrados, que puedan decir cuando se sienten injustamente tratados. Entonces, un elemento que buscamos cuando estamos viendo a familias en donde uno de los miembros sufre de adicción es una comunicación clara, directa y efectiva. La comunicación clara en donde se diga, realmente a mí no me gusta esto que está pasando, la manera en que tú, papá, me regañas, o la manera en que tú, mamá, me llamas la atención, me parece injusto, me parece podemos imaginarnos que uno de los hijos de 10, 8 años puede decir, me parece injusto. Sí lo pueden decir, Alicia, sí, me duele, mamá, es que yo no estoy de acuerdo, mamá, que tú me hayas regañado o que me pongas estos castigos. El hijo y la hija pueden decirlo. Hoy podemos pensar que los hijos, claro que tienen la facilidad de hacerlo, la posibilidad de hacerlo, pero si están presentes primero una mamá y un papá. Si no hay una mamá y un papá presentes, nosotros le llamamos, no hay una figura estable, permanente y confiable. Sí, que les brinde a los chicos esta posibilidad de este acompañamiento y de poder externar lo que están viviendo. De comunicación, sí, de decir que están sufriendo en la escuela, que están sufriendo en la casa, sí. Y que de repente entonces no se sienten cómodos. La vivencia de incomodidad que las personas con adicción tienen empieza a salir por una ruta en donde al no ser escuchados, acompañados, se me ocurrió la palabra, la uso mucho en el consultorio, una palabra que es una palabra rural aquí yo supongo que yo lo hago de mis pacientes del área rural de Jalisco, acoconamiento. Y el acoconamiento quiere decir esta metáfora del pavo, los guajolotes y las gallinas también, que meten bajo sus alas a los pollitos y entonces se sienten protegidos. Estamos hablando de los primeros 5 o 7 años de la vida, en donde el acoconamiento, en donde la compañía materna y paterna también debe de estar ahí, protegiendo, oyendo, clarificando los errores de comunicación que puedo tener. Por ejemplo, papá, es que tú me gritaste muy feo. El papá tiene que decir, tienes razón, sí te grité muy feo. Lo que pasa es que vengo cansado del trabajo, lo que pasa es que esto que hiciste no está bien, pero tienes toda la razón. Y esta comunicación en donde el papá o la mamá ofrezcan, tienes razón, no está bien lo que hiciste, pero también no está bien que yo te haya gritado o castigado. ¿Cuántas veces la mamá y el papá no castigamos, Alicia? No tanto porque merezca ese castigo el hijo o la hija, sino porque estamos muy cansados. Y porque ya no queremos, usando otro dicho muy popular, no queremos saber quién nos la hizo, sino con quién nos desquitamos, sí, o quién nos la paga, ¿no? Sería
la expresión popular. Sí, esa vivencia de soledad es uno de los primeros elementos perturbadores de la persona que luego va a desarrollar adicción. Y a los 9 o 10 años les están ofreciendo droga. Si se sienten fuertemente acompañados, van a decir que no. Si no se sienten fuertemente acompañados y el amigo que es quien les ofrece, el compañero de escuela o el compañero de juego les ofrece, entonces ahí les dicen que sí, porque ellos son la compañía. Con esta reflexión nos vamos al segundo corte de Platicando en Familia. Quédate con nosotros para seguir platicando de los estragos que vive la familia cuando hay un adicto en casa. No tardamos. Platicando en Familia, 4 de la tarde con 35 minutos. Qué gusto saber que estás con nosotros. Muchas gracias por incorporarte a nuestro programa. Muchas gracias por ser Radio Escucha nuevo. Si estás recientemente sintonizando el 1040 de AM a las 4 de la tarde o 4:15, 4:30 hasta las 5 y te das cuenta que platicamos de diferentes temas en la semana. Los lunes colabora con nosotros el doctor Mario Alberto Aguilar. Él es médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. Y bueno, platicamos bastante ameno de temas muy interesantes donde profundizamos en elementos en los que pues son muy prácticos, Mario Alberto, los podemos identificar en nuestras familias, no necesitamos mucha ciencia para poder saber con lo que tú nos compartes, qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En este caso platicamos de estos estragos familiares, dolor que se vive en las familias cuando un adicto vive en casa. Y tú y yo platicamos en el corte comercial acerca de la autoridad. Ya nos lo mencionabas en el bloque anterior, que bueno, cuando hay la presencia, la figura de un padre, una madre, que le genera la confianza al hijo para poder expresar esta comunicación, es una parte como de la contención del hijo, ¿no? El hijo se contiene, lo comparte en casa. Así es. Y entonces le cierra las puertas a la posibilidad de la droga, del alcohol, de alguna adicción que se hace presente, esta tentación. Y yo te comentaba, bueno, es que en realidad cuando un papá reconoce el error de haber llegado cansado y haber contestado de una mala manera a un hijo, o cuando un padre llega molesto por alguna situación externa, que no va directamente relacionada con el hijo, la hija o los hijos, pues pedir perdón o reconocer no te resta autoridad. De ninguna manera te quita autoridad. Al como papá. Hace que el papá y la mamá tengan un mejor reconocimiento por parte de los hijos, porque los humanos todos cometemos errores. Saber que los humanos cometemos errores, que podemos reconocerlos y que podemos ofrecer disculpas, pues es un acto de nobleza y es un acto de grandeza y es un acto de transparencia también. Fíjate, es un acto de justicia y de equidad y no rompe para nada las reglas ni las normas de jerarquía y las normas de valores en donde esta familia está creciendo. Mamá y papá deben de ponerse de acuerdo para lo mejor de los hijos, que es que crezcan, que se eduquen, que sean personas que que tengan capacidad para amar, que sepan lograr ser amados, reconocidos, queridos, y que en ese ejercicio reconocer que nos podemos equivocar, mamá y papá crecen en imagen frente a los hijos. Qué bonito, qué interesante que estas dinámicas, que saber poner en práctica la comunicación partiendo de esta nobleza del corazón, nos puede llevar a frenar cosas dolorosas. Sí, lo primero hemos venido platicando ya esos 37 minutos. Otro elemento muy importante que las familias deben de saber, todos debemos de saber, es que cuando una persona inicia en el abuso o en el uso, primero es en el uso de alguna sustancia, de alguna droga, es porque esta persona está muy, muy sola. Segundo, porque este joven, estamos hablando pensando que se inició en la juventud o en la adolescencia, además de que está joven, se siente incomprendido. Estos son los elementos que les decimos
A las familias les ayudamos a que se las puedan decir alrededor del espacio terapéutico. 1, están muy solos. 2, se sienten incomprendidos. 3, se han sentido maltratados en la familia, porque a veces es mamá, papá, pero a veces también son los hermanos mayores quienes maltratan. Sentimientos entonces de soledad, se han sentido incomprendidos, y esto genera frustración. Entonces, la vivencia de frustración es este malestar que todos sentimos cuando algo no nos sale bien, cuando algo nos hace sufrir, cuando algo nos hace sentirnos incómodos. Entonces imaginémonos a un niño de 8, 9, 10 años, a una niña de 8, 9, 10 años, con estos elementos y luego con la sensación de frustración, con la sensación de distancia afectiva, así es el término, de una mamá y un papá que pueden estar presentes pero que no están emocionalmente cercanos. Y entonces en ese curso de estos sentimientos aparece que la amiga, el amigo, el grupo de adolescentes, el grupo de niños, alguno de ellos ya tuvo contacto con vendedores de droga, y entonces como jugando también, como buscando la aceptación del grupo también, eso que no se tiene en casa, la compañía, la cercanía, la empatía, y entonces se empieza a decir que sí al primero probar y luego después al seguirla usando. ¿Cuál es la sensación que se busca cuando se usa cualquier droga? La sensación que se busca es una sensación de disfrute. Venimos a este mundo, no sabemos por qué, luego tenemos que encontrar un sentido para la vida, pero si mamá y papá nos dan un sentido, el sentido de que somos valiosos, de que nos aman, y luego, por lo tanto, aprendemos a amar a nuestros padres y a nuestros hermanos, nos sentimos entonces valiosos, que nos aman y que amamos. Sí. Y la persona con adicción no se siente valiosa, no se siente amada, y generalmente no se siente con la capacidad para amar. Entonces el grupo de la pandilla, el grupo de escolar, le da el apoyo y le dice: toma esto, cualquier droga, alcohol, cualquier sustancia que le va a perturbar en su funcionamiento, y lo que encuentra en su funcionamiento mental y emocional es una sensación de gratuidad. Si es alguien que trae mucha frustración, vivencias de soledad y falta de claridad de acompañamiento, y con esa cosa, sustancia o acción, se siente en gratuidad, entonces pues empieza a sentir bonito, si lo queremos poner así, bonito. Y todos queremos sentir bonito cuando nos dicen que nos quieren, bonito cuando decimos a alguien que queremos, bonito cuando nos sentimos importantes para nuestra mamá y nuestro papá, y nos lo dicen, y nos lo reconocen, y nos felicitan. Pero en las personas que tienen estas adicciones, nadie les dice eso. Entonces no están con la sensación emocional de plenitud, sí, que en su traducción bioquímica, Alicia, quiere decir no hay la dopamina que viene de fuentes amorosas y bondadosas que son padre y madre. Y si no hay fuentes bondadosas y amorosas que nos den esto, entonces se busca por otro lado, por donde se encuentre. Y desafortunadamente las sustancias adictivas producen esa sensación, pero no vienen de una figura importante, estable y amorosa y que cuida, que es mamá, papá y seres queridos, sino que es la sustancia que daña, que lastima y que a la larga mata. Va alterando la conducta de la persona que usa, el del jovencito, si estamos pensando en ello, y luego cada vez va tomándolo. Después de ser uso, empieza a ser abuso de esa sustancia, y luego ya es cuando se convierte en el problema de la búsqueda de ello, y la conducta empieza a cambiar en términos disruptivos, que significa de pleito continuo, de enojos continuos, aumenta la frustración, y entonces el círculo negativo empieza a crecer. Es un gran sufrimiento, el título que le puso Rosy es así, sí, es una tragedia, sí. Pero hoy en día lo más importante sí se puede atender, pero es toda la familia. Necesita ir la persona con adicción, y necesita ir mamá y papá y los hermanos, y entonces en todos participar en una
modalidad diferente de ser familia. Porque si estamos diciendo que es la frustración el elemento que lleva una vivencia intensísima de frustración y de soledad, es porque la familia no ha logrado darse ese elemento para todos los miembros. Y los demás miembros la sacan por otro lado. Sí, así es. No necesariamente por la adicción, pero sí la frustración los lleva a otros lados. Y generalmente son familias distanciadas en lo afectivo. Cuando van a terapia y el terapeuta los ayudamos a que expresen sus necesidades, la primera necesidad que les queremos que se animen a decir es la gran necesidad que tienen de sentirse que son queridos unos con otros. Y ese es un ejercicio que realmente genera la esperanza. Vamos a otro corte comercial. Quédate en Platicando en Familia, el tema está muy bonito y la reflexión mucho más con tu compañía. No tardamos, quédate en el 1040 de AM. Platicando en Familia, 4 de la tarde con 49 minutos. Vamos, doctor, a sacarle mucho provecho, mucho jugo a estos minutos que nos quedan para seguir compartiendo con nuestro querido auditorio y sus familias el tema estragos que causa a la familia cuando un adicto vive en casa y hay una conmoción en donde, primero, como ya comentábamos, bueno, no sabemos cómo ayudar, no sabemos qué hacer, las familias se distancian, si no es que ya estaban distanciadas, o a lo mejor puede haber mucha confusión, mucha tristeza, mucha soledad. ¿Tú vives alguna situación así? Comunícate con nosotros, todavía estamos a tiempo de que el doctor nos oriente, nos dé una guía y podamos salir adelante, doctor, Claro. salir adelante. Sí, y creo que algo también muy claro debe de ser atender la enfermedad de base. Sí. Decíamos al inicio del programa, Alicia, que estos se llaman enfermedades duales. Sí. Entonces, enfermedad dual, el término se acuñó en ese concepto, son dos enfermedades. Una que no fue reconocida, que no fue diagnosticada y que paulatinamente fue llevando a la persona a tener más síntomas escondidos. Distimia quiere decir una enfermedad escondida y distimia una enfermedad depresiva, de una depresión, que no se reconoce como está llorando todo el día, porque si un niño está llorando todo el día lo llevan al terapeuta. Es una irritabilidad y es una tristeza, tendencia al aislamiento. El mamá y el papá, si lo detectan, entonces van a convertirlo esto en algo muy práctico. Si le detectan una conducta que no es la misma de los demás hijos, pues que consulten a un terapeuta. Sí. Distimia, el TDA, que el trastorno por déficit de atención, en dos modalidades, la hiperactividad y sobre todo la impulsividad. El niño desde pequeño es un niño inquieto, es un niño, pues sí, que la pila nunca se le acaba. Y además tiene tendencia a la oposición, tiene tendencia al pleito, tiene tendencia a contestar mal. Pero eso no es un niño mal portado, es un niño que tiene un problema. Entonces, atenderlo. Se va transformando esta enfermedad, en la adolescencia se hace más impulsivo. La enfermedad bipolar también ya se detecta en la infancia en la modalidad de generalmente de tendencia a la impulsividad, al pleito. El diagnóstico tiene que hacerse adecuadamente y si no se hizo adecuadamente y si ya se está con la adicción, entonces de todas maneras se tiene que atender esto. Por eso la Organización Mundial de la Salud señala dentro de sus manuales, protocolos de tratamiento, que una clínica que se dedique a atender pacientes con adicción o alguien que busque atención en ello necesita ir a un lugar en donde haya un psiquiatra precisamente para detectar la enfermedad desde un origen, luego dar psicoterapia de familia. Un terapeuta de familia debe de estar, un terapeuta individual y un terapeuta ocupacional, y el trabajo conjunto de estos profesionales van acompañando a la familia y al individuo para que vayan creciendo en alejarse de las drogas y creciendo en nuevas modalidades de relación, y que
decíamos antes de irnos al corte, y que nazca la esperanza. El elemento de la esperanza, Alicia, Sí. es un elemento bioquímico en función, es un concepto, esperanza, yo espero lo mejor. Contrario a la desesperanza invade a la persona con adicción y a la familia. En un equipo de trabajo terapéutico buscamos que la familia y el paciente vuelva a renacer en esperanza. Y cuando una familia tiene esperanza, es cuando una familia puede darse a sí mismo. Y en términos bioquímicos todos son retroalimentados positivamente, Sí. porque entonces en todos se está generando esto que se llama producción de hormonas para la gratuidad, vasopresina, oxitocina, que luego se convierte en dopamina, y la dopamina es la sustancia que hace que nos sintamos a gusto y contentos. Por ejemplo, aquí tú y yo, nuestro hipotálamo está generando mucha dopamina porque nos gusta estar en el programa, Sí, ¿no? sí. Estamos disfrutando el Sí, estamos programa. felices, Bueno, sí. eso cuando en una familia se ayuda a que se vaya trabajando con la esperanza, es un elemento bioquímico, todos empiezan a sentirse en gratuidad, que quiere decir dopamina, y entonces gradualmente también eso le ayuda para que la persona con adicción no necesite para producir su hipotálamo dopamina de las drogas, sino del ejercicio de ponerse en contacto con los seres queridos. Qué maravilla, porque esto, como tú dices, es tan esperanzador y es lo que nos hace falta. Sí, Pero el esperanza. cómo hacerlo, es interesante también, como nos lo acabas de describir. Y te comparto, nos llama de Arizona una persona de forma anónima y nos comenta: mi esposo es adicto a la cocaína, él sufrió muchos abusos de su familia, yo como su esposa, ¿cómo puedo ayudarlo? Bueno, muchas gracias porque nos transmite esto. Sí. Sí, es doloroso. Lo que usted puede hacer, anónima de Arizona, es Arizona, ¿hasta dónde llegamos? fíjate. Hasta allá, muy bien, qué padre. Y qué bonito para poder darle sugerencias. Mire, lo que le puedo decir es que póngase a platicar con su esposo en un momento en que él no esté, obviamente bajo los efectos de la cocaína. Invítelo a tomar un café en un espacio neutral, es decir, fuera de casa, usted y él, y dígale que usted entiende que está sufriendo. Si quiere, dígale que oyó un programa o que lo leyó, o de la manera más adecuada en donde su esposo le pueda oír. Usted sabe, ya él se lo estamos diciendo, que la persona que usa cocaína o cualquier sustancia es porque sufre mucho, porque se siente con desesperanza. Sí. Y que usted lo quiere, usted lo ama, y que quiere que él se ayude y juntos vayan a buscar a un terapeuta de pareja, de familia, si tienen hijos, y a un psiquiatra que le den tratamiento. Y dígale también a su esposo que debe de tener un problema médico psiquiátrico que no se detectó. De veras, señora, de veras, lo tiene. Hoy en día nos queda claro a los que somos médicos, psiquiatras y terapeutas de familia, hay una enfermedad que se va a atender con fármacos, sí la tiene, y sí se resuelve la compulsión de búsqueda de droga, y luego el terapeuta les va a ayudar a que puedan mejorar su relación. Pero dígale, 1, sé que sufriste, 2, yo tengo esperanza, yo te amo y quiero que aprendas a cuidarte para que juntos podamos enfrentar esto. Sí. Otra llamada anónima. Doctor, nos quedan unos instantes. Soy adicta a la comida, tengo depresión y no sé qué hacer. También quiero quitarme la vida. ¿Qué puedo hacer? Tiene una depresión importante. Necesita ir primero con un psiquiatra que le diagnostique la modalidad depresiva, que le dé un tratamiento para que no vaya a terminar intentando suicidarse, y luego con psicoterapia individual para enfocarse sobre el problema de adicción a la comida. ¿Es normal que una niña de 14 años que padece estrés y tiene trastorno de conducta se le muevan los dedos de los pies involuntariamente? No es normal, la niña tiene 14 años, es una adolescente y está muy angustiada. Este movimiento es una manifestación psicosomática del estrés. Llévelo, por favor, Marta, llévela al psiquiatra. Le aseguro que se le diagnostica el encuadre de trastorno por ansiedad, se le da tratamiento y se le quita. Rocío Peña llama y dice: felicidades al doctor Mario Alberto por su trayectoria. Caray, pues Rocío, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho sus palabras, ya me hizo el día, se lo agradezco mucho y bueno,
Alicia, pues es un gusto. Lo que único que puedo decir es que me gusta transmitir lo que sé, claro. y lo hago con mucho gusto. Y a mí me encanta estar contigo compartiendo con nuestro público, de co-conductora tuya, porque es nuestro lunes. Mario Alberto, estamos por irnos. Estragos familiares cuando un adicto vive en casa. Una breve conclusión y tus datos. Claro, primero se enfrenta a esto sabiendo que la persona con adicción sufre soledad, sufre desesperanza y sufre frustración, ofrezcándole el camino en la familia de que se le quiere, que se cuide, y que se le quiere y se le va a amar, y que entonces todos juntos trabajen para que genere esperanza y una nueva ruta y un nuevo acompañamiento. Se necesita también tratamiento farmacológico psiquiátrico para la enfermedad de fondo. Y bueno, mis teléfonos, Alicia, con mucho gusto, 3615-7997 y 3615-7998. Muchas gracias, un placer. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Gracias a todos ustedes, queridísimo público. Quédense a continuación en casa con Leti en un programa muy bonito que va a tener para ustedes. Y el día de mañana, estén muy atentos, amigas, amigos que viven en los Estados Unidos. Un abogado especialista nos estará platicando de las parejas que se casan en Estados Unidos. Muchas gracias, equipo. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Feliz inicio de semana.